¿Ve la presentación? Sí. Sí. Bueno, primero quiero agradecer a la gente que me ha convocado para este encuentro. Van a tener otros más conmigo, pero bueno, es un placer estar hoy acá y ver un montón de caras conocidas del otro lado. Yo les preparé una presentación, por ahí es un poco, va a tener mucha información, traté de resumir en pocas diapositivas una introducción de las infecciones de los cuidados de la salud, pero como dijo Alejandra, al final vamos a abrir a preguntas, así que hago la presentación y después al final las preguntas. Bueno, hoy vamos a tener esta agenda, vamos a empezar con definiciones, seguida de la historia de lo que son las infecciones asociadas a los cuidados de salud y el marco normativo, tanto inicial como el actual. ¿Cuál es el impacto de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud? Y si hablamos de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, inevitablemente tenemos que hablar de resistencia antimicrobiana, así que vamos a ver también el impacto de ella. ¿Cuáles son las estrategias a modo global para prevenir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, haciendo hincapié en algunas normas básicas? Y bueno, finalmente llegaremos a las conclusiones. Con respecto a las definiciones, como les dije, vamos a tocar dos temas en el día de hoy, lo que son en sí las infecciones asociadas a los cuidados de la salud y los microorganismos multiresistentes. Con respecto a las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, son aquellas infecciones, tanto sean localizadas o sistémicas, que afectan a un paciente durante el proceso de atención en un centro de salud, que no estaban presentes ni se estaba incubando en el momento de ingreso a la institución de salud. En el caso de los recién nacidos, esto abarca cuando esta fue adquirida durante el pasaje a través del canal de parto. Como toda enfermedad transmisible, tenemos la triada clásica para que ella se produzca, que es el agente causal de la enfermedad, que en este caso sería un germen, ya sea él mismo o sus toxinas, que se transmite a un huésped susceptible de forma directa o indirecta a partir de un portador de ese determinado germen o también a través del ambiente. Si bien en un inicio estas infecciones se llamaban infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, ese término hoy le queda chico, por eso hablamos de infecciones asociadas a los cuidados de la salud o infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, porque ya el ambiente deja de ser el hospital y se producen también en centros de especialidades como centros quirúrgicos o centros de internaciones, centros de diálisis, centros también de mediana o larga estancia, centros de rehabilitación, hospital de día o internaciones domiciliarias. Y cuando hablamos de los huéspedes, donde se producen estas infecciones, también tenemos que tener en cuenta que no solo son el paciente y el personal de salud, sino que también están involucrados las visitas o los cuidadores. Con respecto a lo que es la cadena de transmisión de estas infecciones, desde el microorganismo infeccioso sabemos que él se encuentra en un reservorio, ya puede ser inanimado o personas como el personal de salud, los pacientes o las visitas. Ese germen tiene una puerta de salida que puede ser el aparato digestivo o la vía aérea superior o también soluciones de continuidad en la piel. El mecanismo de transmisión puede ser de distintas formas, ya sea a través del contacto o a través de la vía aérea o gotas. Y la puerta de entrada puede ser la vía aérea superior, las mucosas de la cara, también soluciones de continuidad en la piel, el aparato digestivo superior y el aparato genitourinario, y así llega al huésped susceptible. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de infecciones asociadas a los cuidados de la salud? Generalmente uno escucha estas infecciones porque son las más frecuentes, que son las infecciones del sitio quirúrgico, las infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres urinarios o sondas vesicales, las bacterias asociadas a catéteres venosos centrales y las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Pero tenemos que tener en cuenta que no son solo esas las infecciones que se pueden provocar o producir en las instituciones de salud, sino que tenemos muchas más y las podemos dividir en aquellas asociadas a dispositivos vigilados, que son, como las que nombraba hoy, asociadas a catéteres venosos centrales, asistencia respiratoria mecánica y sonda vesical, asociadas a dispositivos que generalmente no son vigilados, como catéteres venosos periféricos, tallas vesicales, citoscopías, endoscopías, transfusiones, traqueotomía y otros procedimientos. Aquellas infecciones no asociadas a dispositivos, como la neumonía, las diarreas y las bacterias, y las infecciones asociadas a los procedimientos quirúrgicos.
Eso con respecto a lo que son conceptos básicos de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Ahora vamos a hablar de lo que son los microorganismos multiresistentes. Y si vamos a hablar de microorganismos multiresistentes, tenemos que saber resistentes a qué, ¿no? A los antibióticos o antimicrobianos. Sabemos que los antibióticos han demostrado una eficacia en la reducción de la morbilidad y la mortalidad mucho superior a otros fármacos. Son los únicos fármacos que tienen efecto ecológico porque producen aparición y diseminación de resistencias microbianas y tienen la particularidad que son utilizados por prácticamente médicos de todas las especialidades. Con respecto a los mecanismos de resistencia en sí, uno tiene conocimiento de la existencia de varios mecanismos. Esto no es para que se lo aprendan, sino para que tengan en cuenta, porque por ahí voy a hablar de multiresistencia y de dónde sale. Bueno, sale de esto. Los gérmenes adquieren resistencia a los antibióticos a través de distintos mecanismos, ya sea por bombas de flujo que están en la pared de la bacteria, la inhibición de porinas, que son por donde sale el antibiótico, mutaciones en los lípidos estructurales de las paredes de las bacterias y también por enzimas que pueden estar tanto en el espacio periplasmático de las bacterias como en el espacio intracelular. ¿Y cómo se disemina esta resistencia entre las bacterias? Bueno, hay varias formas. Siempre puede ser que se transmita de generación en generación entre las bacterias o a través de elementos genéticos móviles, que pueden ser plásmidos, que son círculos de ADN que se mueven entre las células, transposones, que también son otros tipos de elementos genéticos, y fagos. ¿Y de qué forma estos elementos genéticos se integran a la nueva célula bacteriana? A través de 3 vías, que puede ser la transducción, la conjugación y la transformación. La transducción es la incorporación del material genético a través de estos fagos que les comentaba hoy. La conjugación es cuando la bacteria se une a la pared celular de otra bacteria y le transmite su material genético donde porta genes de resistencia. Y la transformación puede ser cuando bacterias tanto vivas como muertas eliminen pequeños elementos genéticos y los adquieran otras bacterias. Bueno, esto tampoco es para, no le voy a contar toda la historia de la resistencia antimicrobiana, pero es para que tengan una idea y se fijen que en cada introducción de un antibiótico, cuando se descubría y se ponía en funcionamiento un antibiótico, inmediatamente aparece un mecanismo de resistencia. Fíjense cómo a través de los años ese intervalo entre la aparición del antibiótico y la aparición de la resistencia se fue achicando hasta el día de hoy que estamos lidiando diariamente con los gérmenes multiresistentes. Y hablando de definiciones, ¿qué es un germen multiresistente? Es aquel germen que no es susceptible al menos a un agente de antibióticos en 3 categorías de antibióticos. Un germen extremadamente resistente es aquel que no es susceptible al menos a un agente de antibiótico en todas las categorías de los antibióticos excepto en 2. Y los gérmenes panresistentes son aquellos que no son susceptibles a los agentes en todas las categorías, o sea que no es susceptible a ningún antibiótico. Ahora empezando con lo que es la historia de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y el marco normativo. Esto ya hace muchos años y la primera persona que empieza a ver una asociación entre lo que eran las infecciones y las pacientes puérperas, el puerperio febril, un médico cirujano y obstetra, Charles White, dice que condicionando la habitación, que sea una habitación con una limpieza extrema y aislando a la mujer, se disminuían las infecciones en estas mujeres. Después Ignaz Semmelweis fue el pionero en lo que es hoy en día la higiene de manos. Él lo que demostró es que él notaba que había un aumento de infecciones puerperales en el pabellón donde se atendían a las mujeres por los médicos en comparación a al pabellón donde atendían a las mujeres en las comadronas. Él veía mucho más infecciones en el pabellón de los médicos y demostró que con la higiene de manos esas infecciones disminuían. Ya en 1854, Florence Nightingale, en la guerra de Crimea, demostró cómo bajar la incidencia de la mortalidad de los pacientes de un 42 al 2%, también con la higiene. Ya en 1959, en un hospital de Oxford,
ya se empieza a divisar lo que era el rol de la enfermera en control de infecciones cuando la supervisora de quirófano, Cottrell, se encargó de un brote de infección por Staphylococcus resistente a meticilina. Fue la primera en registrar los datos, ver la prevalencia de esas infecciones, proponer medidas para prevenirlas y controlar que ellas se cumplieran. En 1953, Wenzel, también con el mismo objetivo de disminuir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, genera por primera vez lo que es un programa de control de infecciones en un hospital de la Universidad de Stanford. Y en 1974 se publica lo que fue el proyecto CENIC. Este proyecto encontró que los hospitales podían reducir la tasa de infección hospitalaria alrededor de un 32% si sus programas incluían 4 componentes. Entre ellos era un enfermero especialista en control de infecciones, un médico entrenado en epidemiología o infectólogo, un sistema de vigilancia activa e implementación de medidas concretas para el control de las infecciones, como la higiene de manos, la profilaxia antibiótica quirúrgica y la devolución de las tasas de infecciones asociadas a la salud al personal de salud. Ya llegando a lo que es Argentina, en 1971, el Instituto Nacional de Epidemiología, Dr. Juan Jara, conocido como el INE, en ese lugar un grupo de profesionales empieza a estudiar la problemática de las infecciones asociadas a la salud y el control de brotes de algunos hospitales. En 1978 se forma lo que es el Servicio de Infecciones Hospitalarias del Instituto Nacional de Epidemiología, y en 1983, por una resolución del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente de la Nación, se crea el Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias, con sede en el INE. En el año 1983 se crea la Sociedad Argentina de Infectología y posteriormente la Comisión de Control de Infecciones Nosocomiales. En el año 1994 se funda la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. Ya en el 2004, el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias enmarca todas las tareas propias del eje de vigilancia en un sistema, en un software, una plataforma software que se denomina Sistema Vida, por su sigla de Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias de la Argentina. Hoy en día, el término vida, uno cuando habla del Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias habla directamente del programa vida porque sus 6 ejes se interrelacionan y uno lo llama directamente programa vida. En 2012, por una resolución ministerial, se aprobó el programa de prevención y control de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, propuesto por la Dirección Provincial de Hospitales en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. En el 2014 se genera el consenso interinstitucional, que es un sistema nacional. Lo que se hace es hacer una herramienta nacional para la evaluación de los programas de prevención y control de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y se hace en forma conjunta con el Instituto Nacional de Epidemiología, la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad de Enfermeros en Control de Infecciones. Esa herramienta este año tuvo su revisión y fue publicada recientemente en el precongreso de SADE. En el 2018, por una resolución ministerial, se incorpora al Programa Nacional al Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica el Sistema Nacional de Evaluación de Programas de Prevención y Control de Infecciones de los Cuidados de la Salud, y ese mismo año, por una resolución ministerial, se publica el Consenso Nacional para la Implementación de Programas de Prevención y Control de Infecciones asociadas a los Cuidados de la Salud en establecimientos de salud, donde habla de todos los componentes que debería tener un programa de prevención y control de infecciones. Ya hace poquito, el año pasado, también por una resolución ministerial, se crea la Certificación Nacional de Programas Hospitalarios de Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y como todos saben, este año tuvimos un gran avance con la sanción de la Ley de Prevención y Control de Resistencia a los Antimicrobianos, donde dentro de ella está el marco para que se cree el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos y las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Bueno, ¿y cuál es el impacto que tienen estas infecciones? Se sabe que diariamente 1,5 millones de personas pueden adquirir una infección asociada a los cuidados de la salud. En los Estados Unidos aproximadamente 2 millones de personas al año. En Europa 4 millones y en la Argentina 250.000 personas al año, con una muerte atribuible cercana a 29.000 personas. Este es un reporte de los Estados Unidos, donde habla de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud como un asesino silencioso.
lo que admite es que aproximadamente 1,7 millones de personas pueden adquirir una infección durante su estadía hospitalaria y que estas infecciones van a sobrepasar lo que son las muertes por diabetes, falla cardíaca, cáncer de mama y cáncer de próstata, con un costo extremadamente alto tanto para el sistema de salud como para la persona que la padece. Este es un reporte del Centro de Control de Enfermedades de Europa, donde también lo que nos muestra es que alrededor del 6% de los pacientes que ingresan a una institución de salud van a adquirir una infección intrahospitalaria. De ella, la mayoría de los gérmenes reportados son bacilos gram negativos y el foco más importante que tienen ellos como infección asociada a los cuidados de salud es la infección del sitio quirúrgico seguida por la neumonía. Esto se ve en la... Ah, no sé, listo, bueno. Este es un reporte de la Organización Mundial de la Salud de la carga de enfermedad de las infecciones asociadas al cuidado de la salud del 2010, donde divide las infecciones según los países de altos, medianos y bajos ingresos, desde 1995 al 2010. Esta es la tasa, ¿se ve el cursor? Sí. Esta es la tasa global de infecciones asociadas de los cuidados de la salud, que va de 15 a 20 por 1000 días paciente, y si uno la divide según el factor de riesgo, la tasa más alta es la infección asociada a neumonía, la neumonía asociada a ventilación mecánica, con un índice de 5 a aproximadamente 12 por 1000 días respiración mecánica, y seguida de las infecciones urinarias, que va de aproximadamente 3 a 5 por 1000 días catéter urinario, y por último las infecciones, las bacterias de la sangre asociadas a catéteres venosos centrales, que es menor a 5 por 1000 días catéter. Ahora miren la diferencia con los países de medianos y bajos ingresos. La tasa total de infecciones asociadas al cuidado de la salud triplica la tasa de los países de altos ingresos, siendo desde 22 a un 55 por 1000 días paciente, y la tasa de neumonía asociada a ventilador supera los 30 por 1000 días paciente. Este es un reporte de Argentina ya de unos años que se hizo en el 2010, donde se demuestra que en la Argentina las infecciones asociadas a los cuidados de salud aumentan 6 días aproximadamente la estadía hospitalaria, con una mortalidad atribuible del 8%, generando 250.000 infecciones al año, con 1.600.000 días extras de internación y 29.000 muertes atribuibles. Este es el primer reporte que hace el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, del CDC, perdón, Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, donde lo que hace es describir las principales amenazas que hay, bueno, que había en ese momento, en el año 2013, hablaba de 18 amenazas de gérmenes resistentes, y los divide según el nivel de preocupación en urgente, serio y preocupante. Dentro de las urgentes, en ese momento estaba el Clostridium difficile ahora, las enterobacterias resistentes a carbapenemasa y la Neisseria gonorrhoeae resistente a cefalosporinas. Dentro del nivel de preocupación, esperen que algo aconteció. Disculpen. Perfecto. Bueno, dentro del nivel serio se encontraban en ese momento los Acinetobacter resistente a carbapenemes, las cándidas resistentes a fluconazol y las enterobacterias productores de beta-lactamasa, entre otros, y el nivel preocupante, los Staphylococcus aureus resistente a vancomicina y los estreptococos, tanto el estreptococo A resistente a eritromicina y el estreptococo B resistente a clindamicina. Aproximadamente unos 3 años posterior a este informe, se publica esta investigación, donde se hace en realidad una estimación
de las muertes atribuibles a resistencia antimicrobiana para el año 2050, y se informa que se van a producir para ese año hasta aproximadamente 10 millones de muertes por año, con un costo mundial de hasta 100 billones de dólares, sobrepasando las muertes por cáncer, por accidente de tráfico, diabetes y enfermedad diarreica. Como tanto en Estados Unidos se publican las amenazas de los gérmenes multiresistentes, también la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 provoca por primera vez una lista de bacterias para las que se necesitan urgentemente antibióticos, y también las divide en distintas prioridades: en prioridad crítica, prioridad alta y prioridad media. Dentro de lo que es prioridad crítica se encuentra la Cinetobacter baumannii resistente a carbapenemes, la Pseudomonas aeruginosa también resistente a carbapenemes, y las enterobacterias productoras de carbapenemasa. Posteriormente a este informe, en el 2019, el CDC actualiza su lista lamentablemente, su lista de gérmenes preocupantes, y pone, como lo hace la Organización Mundial de la Salud, en un nivel superior a la Cinetobacter resistente a carbapenemes, al Clostridium difficile, que ya lo traía, y ahora lo que surge es la Candida auris, que todos ya han escuchado hablar de ella. Es una cándida que tiene alta resistencia a antifúngicos, y el problema mayor que tiene es que es de fácil transmisión interhospitalaria. Este es un informe reciente que también evalúa la carga de enfermedad de la resistencia antimicrobiana para el año 2019. Se publicó recientemente, pero evalúa la carga previa a la pandemia, y informa que aproximadamente en ese año, en 2019, se produjeron 4.95 millones de muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana, incluyendo 1.7 billones de muertes atribuibles directamente a ella. Con respecto a la Argentina, este es un trabajo ya publicado en 2017 que demuestra de una forma visual muy clara cómo fue el aumento de las enterobacterias productoras a carbapenemasa desde el 2016 al 2015 en nuestro país. El celestito más claro corresponde a las carbapenemasas del tipo KPC, el otro, el celeste intermedio, a las carbapenemasas tipo OXA, y la menor proporción siempre corresponde a las carbapenemasas tipo MBL, como la nueva DL. Y este otro gráfico demuestra cómo fue la evolución de la tasa de infección por carbapenemasas del tipo KPC cada 10.000 ingresos al año en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Fíjense cómo la tasa se fue multiplicando de un 3.6% en el año 2010 a un 39.1 cada 1.000 egresos en el 2014. Y para cerrar lo que es el impacto antes de la pandemia, no quería dejar de comentarles este concepto que ya uno lo debe interiorizar bien, que es el concepto de una salud. Uno sabe que hoy en día la salud humana va de la mano de la salud animal y de la ambiental, y este es un ejemplo clarísimo de cómo interviene uno con el otro con respecto a la resistencia antimicrobiana. Si nosotros iniciamos en el hospital, vemos cómo se puede transmitir la resistencia a los gérmenes resistentes entre pacientes, el personal de salud y los visitantes. Esas personas pueden transmitir esos gérmenes también a animales y al medio ambiente. El medio ambiente tanto como en la producción de animales justamente de ganadería o peces, o también en la producción de alimentos lácteos. A su vez, también otro factor a tener en cuenta es tanto los viajes internacionales, que también mueven de un lado hacia otros países los gérmenes multiresistentes, y también hay que tener en cuenta lo que es cómo se fertilizan los suelos, el compost que se usa, que también puede tener gérmenes multiresistentes eliminados tanto por los animales, y esto lo que puede hacer es contaminar tanto las napas de la tierra como el agua, y así generar esta asociación entre los tres componentes que forman hoy una salud. Y esta es una foto que pongo frecuentemente en mis charlas, porque me inspira, como que el personal de salud tenía, cuando apareció la pandemia, como que veía una línea de esperanza de que todo iba a mejorar con respecto a las prácticas de control de infecciones, pero lejos de eso, tanto el miedo del personal de salud por ahí
no enfermarse o no enfermar a sus familiares, hizo que las prácticas por ahí de control de infecciones sean sobreutilizadas o mal utilizadas, y también la complejidad de los pacientes que atendimos. Eran pacientes que por ahí tenían mucha estadía hospitalaria, lo que perpetuó los factores de riesgo como fueron los catéteres, la ventilación mecánica, muchos pacientes en prono durante larga estadía, y eso lo que provocó en realidad no fue una disminución ni de las infecciones ni de la multiresistencia, sino que un aumento. Esto es una publicación de los Estados Unidos donde compara las infecciones asociadas a los cuidados de salud. Un poco más lento, ya van 3 personas, porque aparte parece que medio se corta. Perdón, voy a tratar de hablar más lento. Acá en este gráfico lo que nos muestra es el aumento de las bacteriemias por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, por las infecciones asociadas a las bacteriemias asociadas a catéteres venosos centrales y las infecciones urinarias asociadas a sonda vesical, y también los eventos asociados a ventilación mecánica. Fíjense cómo fueron aumentando a lo largo de lo que fue la época de pandemia, y ellos evalúan que esos aumentos coincidieron con los periodos de mayor alta tasa de hospitalización por COVID-19. Este es un informe del CDC, como los que hoy le mostré, que ellos publican eventualmente cuáles son los... ¿cuáles son los microorganismos más problemáticos? Bueno, han hecho este informe luego de la pandemia, mostrando cómo la pandemia perjudicó y aumentó la incidencia de gérmenes multiresistentes. Ellos lo que obtuvieron fue un aumento en el 78% de la Acinetobacter resistente a carbapenemes, un aumento del 60% en Candida auris, 35% en enterobacterias resistentes a carbapenemes, y también, así como en estos gérmenes, como en todos los gérmenes más problemáticos, como son la cándida resistente a otros antifúngicos, las enterobacterias productoras de BLE, el enterococo resistente a vancomicina, Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Qué pasó en la Argentina? En el gráfico, bueno, las líneas corresponden a los años consecutivos con respecto a las tasas de infecciones asociadas a los procedimientos DIA. Fíjense también cómo del 2019 en adelante las tasas aumentaron, y las columnas que están por detrás son las tasas de infecciones en las unidades que correspondían a pacientes con COVID. Fíjense que si bien la tasa de neumonías es alta, habitualmente alta, se siguió en aumento, o con el último reporte del VIDA, que fue el de 2021, se llegó a una tasa país de 16,09 por 1000 días respirador, de 6,6 por 1000 días catéter venoso central y 4,31 por cada 1000 días sonda vesical. Pero si vemos esas tasas en los que eran en las unidades intensivas de paciente COVID, fíjense que es mucho más alta. De 21,88 por cada 1000 días respirador, 9,38 por cada 1000 días catéter venoso central y 5,56 por cada 1000 días sonda vesical. Esta es la tasa de mortalidad publicada en el 2021, también por el VIDA. Fíjense que la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos de adulto fue de un 34,23%, y la mortalidad por infecciones asociadas al cuidado de la salud alcanzó un 47,33%. Con respecto a la mortalidad por el sexo, hubo más muertes en el sexo masculino, y el rango de edad donde se produjeron más muertes fue entre los 51 y 70 años. Con respecto a lo que es la multiresistencia, no nos quedamos atrás. En abril del 2021 surge esta alerta epidemiológica desde el Malbrán, donde nos advierte que ya teníamos en la Argentina aislamientos bacterianos de Bacillus gram negativos dobles productoras de carbapenemasa, resultante en la mayoría de una combinación de una serina y una metanoncina.
Estas son las resistencias críticas que se publicaron en el 2021, en donde se observaron un aumento de la resistencia de las enterobacterias, principalmente la Klebsiella pneumoniae, resistente a los carbapenemes, y de los enterococos resistentes a vancomicina. Esta es una diapo robada, básicamente, donde se muestran los datos del estudio Recaptar realizado en la Argentina, donde nos muestra la situación actual de las enterobacterias productoras de carbapenemasa en la Argentina luego de los picos más altos de la pandemia. En ella vemos un aumento. Recuerdan que yo hoy les mostré las carbapenemasas en la Argentina en un estudio publicado en 2017 donde su mayoría eran del tipo KPC. Bueno, hoy en día la mayoría de ellas son del tipo MBL, seguidas por las KPC, muy por debajo las carbapenemasas tipo OXA, y el resto son mecanismos de resistencia combinados o resistencia a los carbapenes, pero no por carbapenemasas. Bueno, este es un informe muy reciente de la Organización Mundial de la Salud, de lo que son las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, en el cual dice que ningún país o sistema de salud puede aspirar a estar hoy en día libres de infecciones asociadas a los cuidados de la salud y de resistencia antimicrobiana. Pero esto obviamente no nos permite aceptar que los pacientes estén necesariamente expuestos a una infección durante su atención sanitaria como el resultado de prácticas deficientes o porque los equipos de salud no cumplen con los estándares de cuidados básicos. En este reporte divide el promedio, los resultados de promedio de las infecciones asociadas al cuidado de la salud según países desarrollados, donde encontraron un 7% de estas infecciones, lo que se duplica en los países en vías de desarrollo, y fíjense que esto en salas de unidades de terapia intensiva llega hasta un 30%. Aún es mayor, puede duplicar y ser hasta 20 veces mayor en las unidades intensivas de países subdesarrollados. Bueno, y esto también tiene costos económicos. Este ya es un estudio viejo, del 2007, donde muestra los costos atribuibles asociados a las infecciones hospitalarias en dólares. Fíjense que la media en dólares de costos de una neumonía es de 25.800, un poquito menor la bacteriemia, y la mitad de infecciones del sitio quirúrgico, siendo mucho más bajo el costo de las infecciones asociadas al tracto urinario. Este es otro trabajo más reciente, donde se evaluaron los costos en Estados Unidos, y otro también donde evaluaron costos en América Latina. En Estados Unidos los costos médicos directos globales por lo que son las infecciones asociadas a los cuidados de la salud va de entre 28.4 a 38.8 mil millones de dólares anuales, siendo que la prevención tendría un beneficio mínimo de 5.7 mil a 6.8 mil millones y un pico máximo de 31.5 mil millones de dólares de ahorro. En América Latina también se estimaron los costos, pero lo que estimaron fueron los costos de atención en las unidades de cuidado intensivo por el concepto día-cama atribuibles a una infección asociada a los cuidados de la salud, siendo que en la Argentina ese costo llegaba a ser entre 123.000 a 1.741.000 dólares. Con respecto a un informe también muy reciente del 2021 de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, lo que demuestra en realidad es que si uno implementa de forma conjunta un programa de control de infecciones con un programa de uso optimizado de antimicrobianos, sumado esto a una buena campaña de higiene de manos y medio ambiente, y el control de uso, que estos programas tengan una campaña de higiene de manos y medio ambiente, y el PROA logre un control de uso de antimicrobianos antibióticos para disminuir la emergencia de patógenos resistentes, uno reduciría el gasto que generan las infecciones por estos microorganismos en un 85%, ahorrándose 16.5 dólares por cada dólar invertido. En este informe también se demuestra que la higiene de manos y la higiene del medio ambiente son los programas más costo efectivos, reduciendo los costos en el 40%, cuando los indicadores obviamente demuestran la reducción de la transmisión de patógenos resistentes.
Bueno, ¿y qué estrategias tenemos hoy en día para disminuir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud y la resistencia antimicrobiana? Obviamente esto es un resumen sacado de las distintas normativas publicadas tanto a nivel mundial e internacional, pero claramente lo que tenemos que hacer obviamente es implementar estrategias para prevenir la emergencia y la transmisión de microorganismos multiresistentes, establecer un sistema de vigilancia efectivo, prevenir y controlar las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, formar profesionales capacitados para llevar a cabo todas estas intervenciones, utilizar de forma óptima los antimicrobianos tanto en la salud humana y en la animal, y aumentar la inversión en nuevos medicamentos, medios diagnósticos y otras intervenciones que a nosotros nos aceleren y nos ayuden tanto como a diagnosticar y tratar estas infecciones. Muchas de estas estrategias pueden estar enmarcadas dentro de lo que es un programa de prevención y control de infecciones y un programa de uso adecuado de antimicrobianos. Ya van a ver en las clases sucesivas cómo se hace, cómo se forma, cómo se establece un programa de prevención y control de infecciones con sus componentes, pero yo acá quise resumir un poco y mostrarles de qué estamos hablando cuando hablamos de un programa de control de infecciones y un programa de uso optimizado de antimicrobianos. Con respecto a lo que es un programa de prevención y control de infecciones, uno puede por ahí resumir los componentes en 4 grandes grupos. Las estrategias de prevención y control, entre ellas la higiene de manos a la cabeza, la prevención de la transmisión y emergencia de microorganismos multiresistentes a través del establecimiento de una política de aislamientos, la higiene del entorno hospitalario y el uso adecuado de los antimicrobianos, y la realización de procedimientos seguros. Con respecto a la vigilancia, identificar los pacientes con factores de riesgo para adquirir tanto una infección asociada a los cuidados de la salud como la vigilancia de microorganismos multiresistentes, registrar estas infecciones, obviamente si hay un brote, estudiar los brotes y buscar la fuente y la forma de disiparlo o de prevenir que se genere un nuevo brote, y generar siempre alertas epidemiológicas. Otro bloque sería la capacitación y educación del personal, desarrollando e implementando un programa anual de capacitación para todo el personal de la institución y también la educación de los pacientes. Y con respecto a la salud del personal, desarrollar e implementar una política de inmunización y coordinar las políticas de bioseguridad. Con respecto a lo que son los componentes de un programa de uso adecuado de antimicrobianos, también lo podemos dividir en 4 grandes bloques. Las estrategias de control de los antimicrobianos, que ya les van a ver más adelante, que se puede hablar de intervenciones restrictivas o persuasivas, la adaptación de las guías clínicas según la epidemiología local, según la población y según los recursos diagnósticos que cada uno tenga en su institución, la optimización de la dosificación de los antimicrobianos, utilizando dosis de carga para los que lo requieran o infusiones prolongadas o continuas, ajustar los antimicrobianos según la función renal-linfática y utilizar parámetros de farmacodinámica y farmacocinética. Y también, como es el caso de la prevención y control de infecciones, capacitar y educar a todo el personal en el uso adecuado de antimicrobianos. Y también hacer intervenir a los pacientes y las visitas. ¿Por qué hoy tenía que hablar de infección asociada a los cuidados de la salud y lo que era la prevención y el control de infección asociada a los cuidados de la salud y termino hablando de PROA o Programa de Optimización de Antimicrobianos? Porque hoy en día no puede funcionar uno sin el otro. Tienen que ser 2 programas que trabajen en conjunto y con un mismo objetivo, que sea la seguridad y mejorar la calidad de atención de los pacientes. Este es un informe de la Organización Mundial de la Salud para la implementación de programas de optimización de uso adecuado de antimicrobianos, donde establece y remarca la coordinación conjunta entre el programa de uso adecuado de antimicrobianos para prevenir la presión de selección del microorganismo multiresistente, junto con el programa de control de infecciones para prevenir la propagación de las bacterias y prevenir las infecciones en los pacientes y el resto de la gente que está expuesta a ella. Este es un trabajo que demuestra cómo las estrategias de prevención y control de infecciones, junto con las estrategias de uso adecuado de antimicrobianos, disminuyeron las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Para resumir y ya entrar en lo que son estrategias puntuales,
Estas son algunas de las cuales le hablaba hoy del componente de prevención. Primero y principal, como estrategia de prevención de infección y diseminación de estos gérmenes, la higiene de manos. Les voy a nombrar las precauciones estándares y las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Van a tener toda un encuentro donde van a desarrollar esto, también higiene hospitalaria, un poco de procedimientos seguros. Y como les dije hoy, para prevenir que estas infecciones se diseminen, tenemos que establecer un sistema de vigilancia efectivo tanto de las infecciones como de los microorganismos multiresistentes. Si yo no sé cuántas infecciones tengo, si no sé en dónde estoy parada, tampoco voy a saber cómo prevenirlas y cómo gestionar y utilizar mis recursos. Y obviamente es esencial capacitar al personal de salud en todas estas estrategias. Con respecto a la higiene de manos, sabemos que nosotros tenemos una flora residente y una flora transitoria. Dentro de la flora residente es la flora que está debajo del estrato córneo. Raramente se asocia a las infecciones asociadas a los cuidados de la salud y la componen generalmente microorganismos como Staphylococcus epidermidis, bacterias coriniformes y hongos. La flora transitoria, en cambio, está en las capas más superficiales y es la que frecuentemente se asocia con las IACs, y los microorganismos más frecuentemente que tenemos en ellas, en esta flora, es el Staphylococcus aureus, algunos bacilos gram negativos, levaduras y virus. Piensen que en nuestras manos habitualmente tenemos millones y millones de bacterias, un recuento bacteriano que va de 3.9 a 39.000 a más de 4.6 millones de unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado de piel de la mano. Mucho. La higiene de manos la podemos dividir en dos grandes tipos, si la quieren llamar así: la higiene de manos con solución alcohólica o jabón antiséptico, y la higiene de manos con agua y jabón, o llamada comúnmente el lavado de manos social. Después quieres hacer un break, aunque sea 10 minutos, porque son muchos conceptos cuando vos quieras, ¿te parece? Como quieran. ¿Quieren que pare? Ya terminar con este punto. Claro, no terminar con esto. Claro, Igual las nombro, los perfecto. No le voy a desarrollar todas las precauciones. Pero bueno, si quieren que termine con higiene, que sigo. Terminamos con higiene, Hacemos un perfecto. Recreíto. La higiene de manos con desinfectante para manos de base alcohol, ya sea alcohol en gel, alcohol en solución, es el estándar mundial hoy en día de atención. Ya esto es desde finales de 1990, siendo la medida más eficaz disponible para reducir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, aunque parece una actividad muy simple de hacer. El cumplimiento en los centros de atención médica siempre está lejos de ser el ideal en todo el mundo, no es solamente en nuestro país, teniendo una tasa promedio de cumplimiento de higiene de manos del 40% en países de alto ingreso y menos del 20% en países de bajos ingresos. ¿Cuándo me tengo que higienizar las manos con una solución alcohólica o jabón antiséptico? En estos 5 momentos implementados y publicados ya hace años por la Organización Mundial de la Salud, que son fáciles de acordarse: son antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, y después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, y algo muy importante que frecuentemente se pasa por alto, después del contacto con el entorno del paciente. Uno, cuando hace mediciones de higiene de mano, es muy frecuente ver que entran a la habitación del paciente, no tocan al paciente, pero tocan ya sea la mesita de noche, las barandas, el picaporte y demás, y salen sin higienizarse las manos, y uno le dice: no se higieniza las manos, y rápidamente contesta: pero yo no toqué al paciente. Bueno, este es un concepto que también les voy a recalcar en lo que es higiene ambiental o hospitalaria, que tiene que interiorizar el personal de salud, que todo lo que está alrededor del paciente, el entorno o la unidad del paciente, como se llama, está tan colonizado y contaminado como la superficie corporal del paciente. Y como la OMS publica estos 5 momentos, también publica la técnica correcta para lavarse las manos. También esto lo van a desarrollar en una charla donde van a estar todas las precauciones estándares, donde
desarrolla la técnica para eliminar los microorganismos de todos los recovecos que tiene en la mano, que en el caso del lavado con agua y jabón, uno tardaría de 40 a 60 segundos y en el caso de utilizar un producto a base de alcohol, de 20 a 30 segundos uno ya tendría las manos limpias si lo hace de una forma adecuada. ¿Cuándo debe lavarse las manos con agua y jabón no antiséptico o jabón común, el lavado de manos social? Cuando estas manos cuando las manos están visiblemente sucias, cuando haya exposición a microorganismos con capacidad de esporular, como son los clostridoides, por ahí el más conocido por ustedes, el Clostridium difficile, y siempre después de ir al baño. Este tipo de lavado no tiene acción antiséptica, sino que elimina la suciedad y algunos microorganismos de forma mecánica a través de la flexión y el arrastre. Y recordar siempre en higiene de manos que debemos retirarnos todas las alhajas, pulseras, anillos, relojes que tengamos para higienizarnos bien las manos, no usar uñas postizas ni esculpidas, las uñas naturales deben estar cortas y limpias, obviamente, y si uno tiene manga larga, levantarla hasta la altura del codo para hacer bien la higiene de manos. Y recordar, pero siempre, 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 porque esto también es algo muy habitual, que el uso de guantes no reemplaza la higiene de manos. Ahora sí, ¿quieren que frene? Sí. Si les parece, hagamos un descansito, son y 20, hasta y 30. Volvemos y 30. Buenísimo. Genial. Bueno, si quieren, podemos ir continuando. Todo lo que tiene que ver con cómo les vamos a dar la bibliografía, los power, etcétera, lo hablamos al final, si les parece, ¿sí? Cómo va a ser la organización futura del curso, etcétera. Sigamos con la disertación de Yani, después abrimos a preguntas. Yo sí lo que les pido es que vayan pensando en cada componente que nos va contando Janina, que hay que organizar en los hospitales,
qué tienen organizado, qué no tienen organizado, qué circuitos tienen que mejorar, con quiénes se tienen que reunir, si tienen comité, si no tienen comité, si tienen un comité que se reunió hace mucho tiempo y no se pudo reunir más, si tienen enfermera en control de infecciones. Uno de nuestros objetivos de hacer este curso es también poder formar a las enfermeras que no tienen todavía la formación en control de infecciones para que tengan nociones básicas, ¿sí? Bueno, Yani, cuando quieras, gracias. Gracias, Ale. Bueno, continuamos. Esta segunda parte va a ser más cortita. Siguiendo con las medidas básicas para prevenir las infecciones secundarias con la salud, ya hablamos de lo que es higiene de manos, después tenemos lo que es precauciones estándares y basadas en el mecanismo de transmisión del microorganismo. Cuando hablamos de precauciones estándares, tenemos que tener en cuenta que para implementarlas, todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o el motivo por el cual haya entrado la persona en la institución, tienen que ser considerados como potencialmente infectantes y se deben tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. ¿Sí? ¿Quedó claro? Todo fluido, toda secreción, no importa el diagnóstico por cual entró el paciente, uno no sabe cuál es el diagnóstico final de ese paciente, por lo tanto las va a considerar como infectadas y contaminantes. ¿Sí? Eso quiero que quede bien claro. Eso es con respecto a las precauciones estándares, entonces las que tenemos que tener con todos los pacientes a los cuales atendemos. Y a su vez están las precauciones adicionales, que son aquellas precauciones que uno tiene que tener con el paciente de acuerdo a la infección que tiene o se sospecha, ¿sí? Entonces esas precauciones adicionales las vamos a dividir en 3 grandes grupos, que son las precauciones de contacto, cuando uno sospecha que el paciente puede llegar a tener una infección o está colonizado, en este caso, por un germen que se transmite por el contacto directo, las precauciones respiratorias o aéreas y las precauciones de gotas. Sí, que yo verifico. Con respecto a las precauciones estándares, bueno, esta es la lista de todas las precauciones que, como les dije, debemos tener con todos los pacientes. También van a tener una de las clases donde se van a desarrollar todas estas medidas. Las precauciones estándares engloba lo que es higiene de mano, los elementos de barrera o lo que llamamos equipo de protección personal, el famoso EPP, el manejo adecuado de instrumentos punzocortantes, la desinfección y esterilización de instrumental, la limpieza y el manejo de la ropa, la vajilla y las superficies ambientales y el manejo y eliminación segura de los desechos. Como les decía hoy, este es un ejemplo de la señalética de una de las instituciones donde trabajo, de lo que son las indicaciones adicionales de precaución. En ellas, también, como les dije hoy, se dividen precauciones de contacto, de gota y respiratorias. Uno trata de hacer que cada una tenga un color distinto, así el personal de salud se va familiarizando, cuando ve el cartel ya sabe cuáles son las precauciones que tiene que tener con esos pacientes. Recuerden que estas precauciones se deben tener con el paciente ante la sospecha de la infección o colonización por el germen que el personal de salud actuante esté sospechando. Con respecto a lo que es higiene hospitalaria, ya hoy les comentaba la importancia de la contaminación de las superficies ambientales cuando les hablaba de higiene de manos. Tienen que saber que los microorganismos que provocan las infecciones sociales, los cuidados de la salud, contaminan todas las superficies ambientales. Este es un cuadro donde se describe algunos de los tiempos de permanencia en el ambiente de algunos de los microorganismos que más frecuentemente producen las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Fíjense que vamos desde microorganismos que pueden estar minutos a días en la superficie hasta el Acinetobacter, por ejemplo, o la Escherichia coli que puede estar hasta 16 meses en superficies ambientales. Entonces tienen que tener en cuenta la relevancia que tienen las superficies contaminadas. De esas superficies contaminadas, que son reservorios de microorganismos tanto multiresistentes como otros microorganismos que causan las DIAC,
el personal de salud puede tanto contaminar sus manos o el instrumental que utiliza o cualquier elemento que usa para la atención de salud y transferir por contacto los microorganismos tanto a otros pacientes como, hoy les decía, a visitantes o familiares o cuidadores. Se sabe que cuando los trabajadores de la salud desempeñan estrictamente las prácticas de limpieza y desinfección, se reducen las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Y que es importante en lo que es higiene hospitalaria, que la limpieza se realice siempre desde el área más limpia a la más sucia, de la más alta a la más baja y de la profundidad a la superficie, ¿sí? Y que la limpieza de las superficies cercanas al paciente, las que se tocan con frecuencia por el personal y por el paciente, es fundamental porque es donde más microorganismos uno encuentra. Un concepto que todos tienen que tener, que solo se puede desinfectar aquello que está limpio, por lo tanto, antes de realizar la desinfección de las superficies, primero se debe realizar limpieza, y que los programas de servicios ambientales, hotelería, como se les llama en la institución, tienen que estar adecuadamente dotados del personal y que el personal esté capacitado y supervisado para controlar tanto el proceso de limpieza como desinfección, y muy importante mantener el orden porque también lo que no está ordenado tampoco se puede limpiar bien. Estos son conceptos por ahí importantes. Este es un manual de higiene hospitalera también publicado recientemente donde se pueden desarrollar todos los conceptos. Igual en la última clase es donde van a desarrollar todos los temas en profundidad. Con respecto a procedimientos seguros, hablamos de todos aquellos procedimientos que debemos hacer obviamente de una forma segura para prevenir las infecciones asociadas tanto a dispositivos como a las infecciones de sitio quirúrgico. Hay publicadas infinidad de guías, recomendaciones tanto nacionales como internacionales para prevención tanto de neumonía asociada a ventilación mecánica, de infección de sitio quirúrgico, de bacteriemia asociada a catéteres o de infecciones urinadas asociadas a sondas vesicales, pero el concepto que nosotros tenemos que tener es que tal vez uno en su institución no puede aplicar todas las recomendaciones, mucho menos por ahí en instituciones de nuestra zona, recomendaciones que son de otros países. Entonces hay un concepto que surge ya hace varios años, que es el concepto del paquete de medidas. Los paquetes de medidas son una herramienta específica que tiene parámetros muy claros. Lo que hace es reunir una pequeña cantidad de medidas, generalmente entre 3 y 5 medidas, obvio todas ellas con un alto nivel de evidencia científica, que cuando uno lo aplica de forma simultánea y continua, logra un descenso de las tasas de infección asociadas a los cuidados de la salud. Obviamente, cuando uno implementa un paquete de medidas, debe aplicar esas medidas que eligió todas las veces en todos los pacientes, si no, no tiene sentido. Y lo que también hace estos paquetes de medidas es promover y ayudar a una cultura de trabajo estructurada. Las medidas que uno va a incluir en esos paquetes no son iguales en todas las instituciones, sino que tienen que estar seleccionadas de acuerdo a la problemática y a la disponibilidad de medidas de cada una de las instituciones. Este concepto de paquete de medidas y también de checklist nace ya hace, van a ser 2 décadas casi. Peter Pronovost, un médico terapista de Estados Unidos, hace un checklist, pone qué medidas él cree que disminuirían las infecciones que le preocupaban en ese momento, que eran las bacterias asociadas a catéteres venosos centrales en su institución. Entonces, reúne 5 medidas que él cree disminuyen sus infecciones. Y lo que hace es, durante un mes, hacer que las enfermeras de la unidad de terapia chequeen si esas, justamente con la lista de chequeo, si esas estrategias, esas 5 estrategias se implementaban en todos los pacientes. Y vio que al menos en un tercio de los casos se olvidaban los médicos de alguna de las 5 estrategias. Entonces, posterior a eso, lo que hizo fue hablar con la dirección de la institución donde trabaja y hacer que el enfermero tenga la capacidad de frenar al médico cuando no cumplía con alguna de estas estrategias. Y así se fue implementando ese paquete de medidas con el checklist propuesto por él, y lo que lograron fue disminuir las infecciones de un 6 por 1000 días catéter que tenían a 0 en un tiempo bastante corto. Posterior a esto, obviamente, hizo un paquete de medidas para las infecciones asociadas al respirador y fue implementándolas todas.
también se publicaron todos estos resultados. El último, la publicación inicial, y en la última publicación realizada sobre estas implementaciones, lo que pudo demostrar es que con los paquetes que implementó con respecto a lo que era prevención de infecciones asociadas a los prevención de bacteriemia, o sea, la determinación central, se logró casi salvar a más de 1.500 vidas, 12.300 días de internación evitados y un ahorro de 246 millones de dólares. Este es un ejemplo, hay muchos ejemplos porque obviamente después esto se fue diseminando y se fueron implementando en los distintos países y hay millones de publicaciones. Esta es otra de España, que es similar, donde implementaron un paquete de medidas para prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica, donde intervinieron más de 181 intervinieron 181 UTIs de España, disminuyendo la incidencia de neumonía asociada a ventilador de 9.83 a 4.34 por cada 1.000 días de ventilación mecánica. Los hago bien. Pero bueno, ¿cómo podemos implementar todo esto? En realidad, en la próxima clase lo que vamos a ver es cómo implementar bien un programa de control de infecciones, detallando cada uno de los componentes y de los integrantes que tiene tanto el programa como el comité, pero lo que les quería dejar de concepto es que lo que uno debe tratar de implementar en el día a día, en su trabajo, en la práctica diaria, es el ciclo de mejora continua, uno tratar de ver cuáles son sus problemáticas mayores. También en la clase que viene por ahí les voy a mostrar cómo buscar esas problemáticas y tomar acciones para mejorarlas. Una vez que uno actúa tomando esas acciones, planifica cómo lo va a hacer, establece sus objetivos y los procesos para obtener esos resultados, luego pasa el paso de hacerlo, implementar esos procesos para alcanzar los objetivos en base a esas actividades planificadas y una vez que lo implementó, siempre medir los resultados que se obtuvieron con estos procesos que se ejecutaron y hacer todos los ajustes que sean necesarios para ver si se lograron o no los objetivos y en caso de no lograrlos, volver a ajustar y volver a tomar acciones nuevas para las mejoras o modificar las que ya se tomaron. Y en el caso de que ya se hayan logrado los objetivos de una medición, la planificación de cómo conservarlos en el tiempo. Como conclusiones, les mostré que las infecciones asociadas al cuidado de la salud, junto con la resistencia antimicrobiana, hoy en día son un grave problema sanitario. Afecta fundamentalmente a los pacientes hospitalizados, pero puede afectar, como les dije, a cualquier persona que esté en contacto con distintas instituciones o sistemas de salud. Tienen como consecuencia que prolongan el tiempo de estancia hospitalaria, aumentan la mortalidad de los pacientes y los costos tanto para el sistema sanitario como para la comunidad en general. No existe una estrategia preventiva única que las evite por completo y la aplicación de distintas estrategias, como las mencionadas, demostraron tener un impacto para disminuir las infecciones y los programas de mejora continua de calidad son esenciales para instrumentar los cambios, sostenerlos y lograr un cambio cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yani. Excelente, clarísimo. Bueno, ¿Sole querés hacer algún comentario? Muchas gracias, Yani, por la participación y a todos los que pudieron conectarse. Y bueno, esto es un poco el inicio de estos encuentros que tienen este objetivo de empezar a tratar esta problemática, que sabemos que muchos de ustedes ya tienen en sus hospitales programas de control de infecciones, que tienen PROAS, pero sabemos que hay otros que no, que todavía están en etapa de implementación y bueno, un poco la propuesta desde el Ministerio es comenzar a trabajar en esta temática y empezar a acompañar a aquellos hospitales que empiecen este proceso. ¿Dudas? ¿Preguntas puntuales o abrimos a...? Como quieran. Yo quería remarcar algo que dijo Yani, que es que en el 2050 va a haber 10 millones de muertes al año atribuibles a el uso irracional de antimicrobianos, podríamos decirlo así. Sí. Y que este es el momento para actuar y prevenir esos fallecimientos y que nosotros todos, todas, todes tenemos responsabilidad. Así que, como decía Sole, nuestra idea es poder acompañar todos los procesos de todos los hospitales públicos, privados, municipales
y provinciales. Este curso, teniendo en cuenta que finalizaba el año, era como un puntapié inicial para dar algunos conceptos básicos, empezar a conocernos, a trabajar, a generar referentes. Y el año que viene la idea es hacer 2 cursos mucho más en profundidad, uno para enfermera en control de infecciones y otro para otros equipos de salud. Pero bueno, queríamos un poco poder escuchar qué opinan, algunas sugerencias, cómo vienen trabajando en sus lugares, etcétera, etcétera. Así que levanten la manito si quieren o hablen en el chat y nosotros los desmuteamos, porque como somos muchos participantes, si no hacía lío. Los dejé agotados. Bueno, mientras se van sacando la vergüenza para preguntar, yo quiero hacerte 2 preguntas, Yani. A ver, documentación, ¿dónde podemos acceder? Bueno, vamos con lo organizativo del curso entonces, porque es lo que más... Primero, este curso no tiene ni inscripción ni certificación, por eso le pusimos encuentros de gestión. ¿Esto qué significa? Acceden directamente con el link y además después va a quedar grabado en la plataforma de la Escuela de Gobierno. Para que ustedes accedan a la bibliografía y al PowerPoint, estamos armando un link a un Drive que se lo vamos a dar la clase que viene, con todo lo de Yani y con las diferentes disertaciones que van a tener en las próximas clases. Ahora lo que vamos a hacer es el Power que Yani nos va a compartir y que aceptó que lo podamos difundir entre los equipos de la provincia, lo vamos a mandar a través de las direcciones de las regiones sanitarias para los hospitales municipales, privados y nacionales, y a través de Dirección Provincial de Hospitales y los directores para los hospitales provinciales. Estas capacitaciones suman mucho, sí, muy linda la charla, bueno, me alegro. Cuando se corta, nosotros tenemos buena transmisión, puede ser que sea la transmisión de ustedes, a veces lo que se recomienda es sacar la cámara y utilizar el acceso para escuchar por lo menos. ¿Qué más? La Escuela de Gobierno no va a tener un sitio específico para control de infecciones, sino que van a estar subidos los videos ahí, ¿sí? ¿Qué más? Sole, ¿hay algo más del organizativo del curso que nos estemos olvidando? No, si quieren, el link lo podemos pasar ahora y la bueno. charla se la podemos subir ahora, después les completamos con la bibliografía de esta charla y la semana que viene el resto. Pero ya les podemos mandar un link a un Drive donde va a estar toda la información. El link lo pueden compartir, socializar, la idea es que así sea. Los días y horarios de esto están en el flyer y en la agenda, que es todos los viernes entre las 11:30 y las 14 aproximadamente. Y el 7 de diciembre es miércoles, no es viernes, porque el viernes era feriado. El 7 de diciembre se va a hacer como algo especial de uso racional de antimicrobianos, porque además tiene otras aristas y otros componentes distintos a todo lo que es hospital, ¿no? Cuidado de la salud. Así que bueno, hay alguien que levantó la mano, ahí te desilenciamos. Acá. Sí. Desilencias. Bastián. Mover, convertir. Ahí está, ya podés hablar. Ahí está. ¿Cómo andas? Se te escucha un poco bajito. Si podés acercarte más o... Ahora hablo un poco más fuerte. Sí, ahí está mejor, sí. Yo pertenezco a la Municipalidad de Necochea, un hospital municipal. Necochea tiene 3 hospitales municipales, 12 centros de salud. La idea desde la Secretaría de Salud fue convocarnos. Yo soy Sebastián Paso, y soy intermediario del Hospital Ferreira. Perdóname, pero no se te escucha bien. A ver. Apagá la cámara capaz, ¿no? Con la cámara. Hola. Hola, hola. Ahí se escucha un poco mejor, Sebastián.
Hola, a ver ahora. Ahí un poco más cerca del micrófono. Ahí se escucha un poco mejor. Bien, me presento, soy Sebastián Paz, soy jefe de enfermería del Hospital Ferreira de Necochea. Necochea cuenta con 3 hospitales. La idea de la Secretaría de Salud es que no tenemos nada armado. La idea fue un poquito hacer un comité de infecciones, no del hospital directamente del hospital donde yo trabajo, sino que abarque a los 3 hospitales públicos que tenemos, que son municipales, y a los centros de salud. Justamente para eso, la realidad es que hay un departamento de infectología dentro del hospital, tenemos 2 infectólogos, pero bueno, solamente hacen trabajo por ahí de asesoramiento y pacientes que recurren a este servicio por derivación, pero la realidad es que nosotros en este momento no contamos con comité de infectología. La idea, bueno, desde la Secretaría no hacer un comité de un hospital, sino hacer un comité que abarque a todo lo que es la salud de la ciudad de Necochea. Pero bueno, nos falta justamente información y cómo iniciar en particular. Esta es nuestra situación. Gracias, Sebastián, por compartir. ¿Querés Sí, contar algo? tal vez, Sebastián, bueno, justamente todos estos encuentros son para darles esas herramientas y tal vez el próximo encuentro que es específicamente, ahí sí vamos a empezar a profundizar temas. Hoy era un modo introductorio de dónde básicamente estamos parados, pero por ahí el próximo encuentro que es de programas de prevención de control de infecciones y comité, capaz que te den la herramienta. Más allá si necesitas la bibliografía y demás, pero por ahí tenés la herramienta para ver cómo iniciar y cómo encarar todo esto. Está muy bueno la iniciativa de que tengan un comité central que abarque esas instituciones, pero bueno, van a tener que ver cómo implementar las medidas, porque tal vez no sea, no desconozco, pero tal vez no sea la misma problemática en una institución que en otra. Pero creo que el próximo encuentro que vamos a hablar de todo esto les va a dar las herramientas para ver dónde están parados y para dónde arrancar básicamente en empezar a formar los comités y los programas. Sebastián, mira, nosotros somos conscientes, porque esto que te pasa a vos le pasa a muchos lugares, que los infectólogos solamente hacen tarea asistencial, en parte porque están desbordados quizás por la demanda de la atención, a veces en ambulatorio, en internación, las terapias intensivas, etcétera, etcétera. Por eso nosotros estamos redactando una resolución ministerial con respecto a la conformación de un programa de control de infecciones asociadas a la salud de la provincia de Buenos Aires, donde una de las cuestiones que tiene en cuenta es que todos los hospitales tienen que tener un comité, pero que tienen que tener horas destinadas al trabajo del comité, ¿sí? Porque no puede ser buena voluntad o el tiempito que tengo, porque muchas personas no tienen el tiempito, no tienen las ganas, etcétera, etcétera. Con enfermera en control de infecciones también. Nosotros queremos crear el cargo de enfermera en control de infecciones para que sea empoderada, legitimada y escuchada en los hospitales, porque sabemos también que muchas veces la tarea del comité o la tarea de la enfermera es un poco ingrata, muchas veces se toma como que está poniendo en tela de juicio el accionar del equipo de salud. Bueno, todo esto nosotros queremos institucionalizarlo para que sea más fácil para ustedes. Un poco como te decía Yani, yo entiendo que ustedes creo que entendimos que tienen 2 infectólogos solamente en el hospital. El comité idealmente tiene que ser de una institución, ¿no? Sí pueden los infectólogos asesorar en otras instituciones, pero que haya un comité para muchos lugares un poco dispersa y diluye la verdadera fuerza, porque los comités realmente tienen que trabajar en muchísimas cosas. Ustedes escucharon todo lo que dijo Yani y fue como una introducción. Después hay que profundizar en esterilización, en limpieza, en cómo son los aislamientos, en el lavado de manos. Es como una gran telaraña.
Con lo cual nuestra recomendación es que por lo menos trates de abocarte a formar un comité en tu hospital en principio y después que se haga fuerte quizás poder ir asesorando a otros. Pero no tiene que quedar en la buena voluntad de las personas que trabajamos en los hospitales, tiene que ser algo más orgánico. La propuesta de formación en enfermera en control de infecciones, ahí que dice Natalia, es clave, sabemos que es clave y la estamos promoviendo. Laura levantó la mano. Laura levantó la mano, bueno, no sé, Sole, si querés agregar algo. Yani. Laura. ¿Laura o Alicia? Laura no la veo. No, no, me pareció allá abajo Laura levantó la mano un cartel. Ah. Quiero aclarar una cosa antes de darle la palabra. Hay un comité de control de infecciones a nivel central. Yani es del comité, Raquel, que está conectada, es del comité. La idea es como dar un apoyo al comité y que sea parte de un programa, ¿no? También en esta cuestión de profesionalizar todas las prácticas y estrategias para generar mejor acceso al derecho a la salud de nuestra población. El comité ahora, el comité central, también son personas que están trabajando en otro ámbito que en el tiempo que tienen disponible generan alguna respuesta a lo que necesitan los hospitales. La idea es también que sea algo más institucionalizado. Qué lindas palabras, tal cual identificada parecemos los malos y los trabajadores piensan que estamos persiguiendo. Sí, sabemos que es así, nos pasó a todos y a todas. Somos conscientes de eso, por eso incluso en la reunión de jefatura de gabinete donde estaban todos los directores de hospitales, los directores de las regiones, etcétera, etcétera, hicimos una reunión con los secretarios de salud de todos los municipios diciendo esto, hay que empoderar a todo el que trabaje en el comité de control de infecciones, el enfermero, el comité de control de infecciones, el farmacéutico. No somos el cuco ni los vigilantes, al contrario, queremos mejorar el derecho de ustedes como trabajadores y de las personas que están internadas. Alicia. Sí, Alicia. Laura y Lucrecia. Bueno, Alicia entonces, que es la primera que tenemos acá, ¿no? Disponible. Ahí. No pudimos. Solicito enviar. Ah, Ya esa está. tiene. Alicia, ahora te tenés que desmutear vos. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alicia, como dijeron. Yo trabajo en el Hospital Gutiérrez de La Plata y pertenezco al Comité de Infectología. Soy enfermera en control de infecciones. Nuestro equipo está conformado ya de hace varios años y ustedes hablaron del uso racional de antimicrobianos. Nosotros implementamos el año pasado, empezamos a registrar en el PROA. Hacemos registro de apropiabilidad mensual y una apropiabilidad de corte de un día. Y como estrategia lo que usamos es una solicitud de recetario donde están los antimicrobianos de uso restringido. Iniciamos en la terapia intensiva donde teníamos masivo consumo. Nos cuesta todavía que lo pongan en práctica. En ese formulario lo que se describe es el tipo de antimicrobiano de uso racional o de uso restringido, disculpen, que se utiliza. Y en el caso que tiene que tener descrito el tipo de tratamiento que va a realizar y si tiene alguna muestra microbiológica, bacteriológica, y después de un cierto periodo, o sea, 3 días, tiene que describir si tiene algún cultivo. Nos cuesta todavía implementarlo. Farmacia, junto con nosotros, tenemos muchos problemas en relación a que se implemente. Algunos los hacen, otros como que decae, que 14 días siguen con el mismo tratamiento y volvemos desde el Comité de Infectología a tratar de recordarles de que se está haciendo, que se está implementando y que tienen que, en caso de que ya tengan descrito algún tipo de germen, hacerlo en forma dirigida. Bueno, es como todo nuevo, cuesta implementarlo, pero seguimos. Con respecto a la limpieza también nos falta mucho, pero bueno, estamos tratando de mejorar.
Es como para más o menos darle un pantallazo de lo que uno desde el comité trata de implementar estrategias para mejorar la calidad de atención y mejorar las situaciones, ¿no? En este caso, como comentaban ustedes, en relación a la cantidad de muertes que se espera en los futuros años si no se modifican estas condiciones, ¿no? Muchísimas gracias, Ali. Hay una pregunta de Sofía, si quieren la respondemos. Excelente presentación. ¿Quiénes deberían conformar el comité y cada cuánto se sugieren las reuniones del mismo? Vamos a tener una clase específica, pero hablemos... Podemos adelantarle. Sí, la clase que viene justamente es de eso. En realidad vos, para formar el comité, se habla de un comité central o comité core, que es el que sí o sí tiene que estar, y un comité ampliado. Dentro de del core, que es las figuras obligatorias que tiene que tener el comité, bueno, tiene que estar el enfermero en control de infecciones, un enfermero capacitado en control de infecciones, un médico con conocimientos también en control de infecciones, sea infectólogo o epidemiólogo, el director o un representante de la dirección del hospital y el microbiólogo. ¿Sí? Ese es el comité base, vendría a ser el core, con el que todos deberían arrancar. Porque también hicieron algún comentario de que tienen problemas con las muestras, que tienen que derivar a bacteriología. Es esencial tener un bacteriólogo dentro del comité. Y después, bueno, está lo que es el comité ampliado, donde ya entra en juego otros representantes, como es farmacia, si tienen un programa, bueno, se interrelacionará, o como les contaba hoy, el programa de uso adecuado de antimicrobianos con el programa de control de infecciones, y si no tienen un programa implementado de uso adecuado de antimicrobianos, que sea el farmacéutico el que esté en el comité representando a farmacia, ayudando con ese tema. Y aparte todos los actores que intervienen y que están el día a día con lo que son los pacientes que tienen factores de riesgo para estas infecciones, como son el coordinador de la terapia o el coordinador de cirugía, el coordinador del área de higiene, los supervisores de enfermería y demás. Ese sería todo el comité ampliado, pero sí o sí tienen que tener los representantes de lo que es el comité central o core. ¿Y ¿Cada cuánto? Idealmente cada un mes, pero también depende de la problemática de cada institución. Depende si es que a veces se tienen que juntar semanalmente porque tienen un brote o algo, o tranquilamente cada un mes se pueden juntar. Ahora que los que no tengan conformado el comité pueden generar acciones más frecuentes que cada un mes. Si no, cada un mes estaría bien. Nosotros mandamos un PowerPoint específico de lo que pide la provincia de Buenos Aires con respecto a las conformaciones de los comités. Se les envió a los secretarios de salud, directores de hospitales, pero lo podemos subir al Drive, ¿no? Así ya lo tienen. Nosotros sugerimos que sea un infectólogo, no un epidemiólogo, dentro de lo posible, porque además tiene tareas asistenciales, la cuestión de la multiresistencia, o un epidemiólogo que sea médico, ¿no? Pero ahí vieron que los epidemiólogos pueden ser psicólogos, etcétera, etcétera. Ahí a los componentes del Comité de Control de Infecciones no sería lo ideal. Pero bueno, ya vamos a tener una reunión específica de eso. ¿Quién más había levantado la mano? Laura. Laura, a ver. Lucrecia. Lucrecia. Esperen que las buscamos. Acá hay. Esperen, acá hay una Andrea. Esperen que los tenemos que buscar porque como son 200... No veo que haya... A ver. No se ve la flechita. Sí, ahí. Perdón, ¿eh? ¿Será que habrán bajado la mano? Lorena, ahí se pasó. Por ahí tiene que estar. Luis, Lucrecia. Laura no está más, me parece. ¿Levantaron las manos? El Drive, ahora vamos a mandar un link. Lucrecia Ya lo está mandamos. más. Está ahí arriba. No, bueno, no la bajó. Bueno, Capaz. hay otra. Levanten la manito si no, si quieren hablar. Y acá había Andrea, había levantado la mano, así que le damos la palabra a Andrea. No, bajaron la mano. Pero yo lo veo. Yo veo acá, ¿no ahora?
Para participar del comité, preguntan, si para participar del comité debe ser licenciado en enfermería. Miren, la realidad es que cada comité va a generarse dependiendo de la disponibilidad de recurso humano de cada institución. Idealmente tiene que ser licenciado en enfermería y enfermero o enfermera en control de infecciones. Sabemos que esto muchas veces es difícil porque hay muy pocos lugares donde se forman los enfermeros en control de infecciones. Por eso es que nosotros empezamos estas charlas este año y el año que viene vamos a tratar de hacer un postítulo específico para enfermeros en control de infecciones que dependa de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara y ¿cuál universidad? Sole era la idea. No, los títulos con educación. Ah, con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso seguro lo vamos a poder anunciar más adelante. Nuestra idea es esa, que haya capacitación para enfermera en control de infecciones en forma gratuita para los enfermeros que se desempeñen en la provincia de Buenos Aires. Así que si hay un lugar donde no tiene licenciado en enfermería, puede hacer este curso. También ahí puede leer el material hasta el año que viene, hasta que se formen. Después están las capacitaciones del INEJARA para los que estén interesados en formarse en control de infecciones. Aparecen carpetas vacías en el Drive, de que el año que viene va a realizarse. ¿Lo esperaban hace tiempo? Sí, sabemos que lo esperaban hace tiempo. Estamos tratando de adelantar y poder hacerlo el primer semestre del año que viene. Para el postítulo tenés que ser licenciado, probablemente no. No va a tener que ser licenciado. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario de... ¿Estaba levantada al final, Andrea? No. Pero no la veo más. Ahí está, Andrea, perfecto. En el INE es excelente. En el INE es excelente, sí, los que quieran capacitarse en el INE también. Andrea Lacema, cuando quieras, podés desmutear tu micrófono y hablar. ¿Te lo pasé el segundo? No, el segundo no. Andrea, que habías levantado la mano. Sí, está en ADESI, lo que pasa que en ADESI es pago. Muchas de las enfermeras en control de infecciones que están ahora trabajando se han formado en ADESI, pero nosotros, si vamos a exigir algo desde el ministerio, también tenemos que dar eso que exigimos en forma gratuita. Ah, entonces Andrea no quiere hablar. Fue sin querer, listo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Laura, acá está Laura. Laura, va, ahí va. Ya podés desmutearte, Laura. Hola. Hola, Laura, ¿cómo andás? Bien, primero celebro un montón este tipo de encuentros y poder compartirlo. Yo soy médica epidemióloga, trabajo en el Hospital Gandulfo y les quería compartir un poco la experiencia que tenemos. Siempre tuvimos comité de infecto, pero en el año 2013 se formaron 12 enfermeras en ADESI, como estaban comentando recién, en control de infecciones. Nos basamos en los informes del VIDA y empezamos a generar nuestra propia base de datos de control de infecciones. Trabajamos mucho en áreas cerradas, en UTI, en UCO y en NEO, con los estándares nacionales del VIDA y aplicando los Bandem de medidas y trabajando fuertemente con la CESI dentro de las áreas cerradas. Y en ese aspecto pudimos avanzar un montón, con altos y bajos, porque van surgiendo gérmenes. La pandemia también nos puso un tema ahí tremendo, porque todo parecía ser COVID. Y en nuestro comité tenemos epidemiólogo, infectólogo, bacteriólogo, farmacia también participó siempre, incluso teníamos el monitoreo de las DDD informado mensualmente. Y es súper valioso trabajar con eso y la verdad estaría buenísimo formar parte del programa y también poder ver la realidad de hospitales como el nuestro, porque a veces con las tasas nacionales, incluso ahora el VIDA modificó y unió UTI-UCO,
y como que nos quedamos comparándonos contra nosotros mismos. Así que me parece súper valioso el encuentro, el poder estar y sobre todo esto de bases de datos unificados que nos permitan conocer las tasas de infecciones y cómo mejorar. Así que nada, era compartir la experiencia y que bueno, que contamos con ese informe. Nuestras reuniones son mensuales y también, como decían, hacemos devoluciones a cada uno de los jefes de área, trabajamos mucho con el personal de limpieza, cada vez que entra personal nuevo es también un volver, pero bueno, el poder medir las infecciones, aplicar los tándem, ver que se cumplan, es como todo un desafío permanente, pero que nos permitió avanzar mucho y controlar mucho las infecciones y saber a qué se asociaban y con qué grupo dentro de los servicios trabajar para mejorarlas. Así que nada, era compartir la experiencia y celebrar este tipo de encuentros y ojalá empecemos a manejar datos de todos los hospitales de la provincia y del conurbano, ¿no? Gracias, Laura. ¿Vos ya tenés datos de impacto de lo que implementaste? Contanos un poco, si querés, cómo hiciste las devoluciones, porque esas experiencias están buenas para transmitir, ¿no? Sí, excelente. Te tengo que volver a desilenciar, sí. Perdón esto de silenciar, lo que No, pasa que la está gente a perfecto. veces se desilencia y se hacen líos. Sí. Sí, tenemos informes mensuales de tasas, informes semestrales que le devolvemos a los servicios e informes anuales. De hecho, este año tuvimos un problema grande con la UTI, con las infecciones, porque post pandemia se complicó mucho con respecto al personal, las bajas y demás, y empezamos a tener focos de infecciones a gérmenes que no teníamos, porque en el informe que hacemos están las tasas nuestras desde el 2013 hasta el 2022, el promedio de esas tasas y mes a mes se los informamos, obviamente entre a los miembros del comité y a los servicios involucrados. Y en las devoluciones trabajamos con los jefes de servicio, con los jefes de enfermería y con el personal de limpieza que está asignado al sector y su supervisor. Entonces, trabajamos sobre los puntos, sobre los gérmenes, sobre las cosas que surgieron, si aparecieron picos de infección. El bacteriólogo aporta también las resistencias, con lo cual tenemos nuestros propios paneles de gérmenes y resistencias. Esto no es desde hace 1000 años, lo tenemos desde el 2013, sistematizado y ordenados en informes con las curvas de las tasas. Es un trabajo que hicimos muy, muy remando, muy a pulmón total, con las ESIs todo el tiempo en las áreas cerradas para mejorarlo. Pero es impresionante porque cuando logramos aplicar los tándem de medidas y trabajar, vos ves que la curva drásticamente baja, que es lo que mostraban en el PPT, que el impacto de la medida es impresionante. El COVID, como les decía, nos planteó una sacudida impresionante con la subida de tasas, sobre todo en terapias asociadas a la ventilación, y ahora estamos trabajando fuertemente para bajar esas tasas. No me dé silencio por si quieren una pregunta, si no me vuelvo a silenciar. Perfecto, Laura. Excelente. Sí, genial. Gracias. Nos da esperanza, además. Te digo que escuchar estas cosas, sabemos lo difícil que es, pero se puede. Macarena Se puede. Uranga. Y sobre todo, ¿sabes? Para nosotros es súper valioso haberlo podido sostener en el tiempo, ¿no? Tener esta información propia sobre la que nosotros podemos actuar sobre nosotros mismos. Yo escuchaba recién un compañero que hablaba de comité, formar parte de un comité ampliado. Lo que te permite tener un comité dentro del hospital es conocer tu debilidad y poder trabajar sobre esa puntualidad. O sea, los informes de las tasas, a catéter venoso central o umbilical en neo, asistencia ventilatoria y catéter urinario, lo que te está marcando es dónde tenés que mejorar. Y ahí ves si es enfermería, si es limpieza, si es una cuestión de falta de insumo, qué está pasando y te permite actuar y mejorar. Cuando quieran, compartimos la info que tenemos sobre cómo se modificaron nuestras propias tasas. El hecho, lo último, ya no he dicho más, que vos decías de los epidemiólogos,
bueno, es mi especialidad, así que la defiendo, pero es en los hospitales y ponderarlos, que bueno, después de la pandemia nos dieron también un impulso más, es esto de poder analizar la información de una manera que nos sirva para actuar. Y acá lo pudimos hacer. Y es un hospital del conurbano con todas las dificultades que eso tiene. Impecable. Buenísimo, Laura. Genial, sí. Se puede hacer aún en los hospitales del conurbano, pero hay que remar y hay que tener un liderazgo claro. Y seguramente la pandemia los agarró mejor parados y paradas teniendo comité, que si no lo tuvieran. Bueno, Maca, ahí te desilenciamos. ¿Cómo andás? Ya podés hablar. Hola, ahí ¿Cómo está. andás, Maca? Bueno, bien, ¿cómo están? Bueno, yo soy Macarena Uranga, soy infectóloga infantil y trabajo en el Hospital Falcón, que es un hospital en Del Viso, pediátrico. Y nosotros, bueno, gracias Laura por tu experiencia, porque nosotros estamos empezando a transitar este camino. Este año nos estamos incorporando al programa Vida, inauguramos, bueno, nuestro comité pequeño, el comité ejecutivo que le llamamos nosotros con la ESI, la microbióloga y yo que hago infecto, y el comité ampliado donde participan, digamos, uno de cada área del hospital, la dirección, el departamento de docencia, enfermería, bueno, mantenimiento, limpieza, farmacia, todo el mundo. Estamos como en esa instancia inicial, preparando todo, ya empezamos a medir nuestras tasas, todavía no tenemos números, pero empezamos a hacerlo, y la verdad es que si bien tenemos un trabajo arduo por delante, esto nos permitió organizarnos, organizar equipos de trabajo, empezar a sistematizar todo, y bueno, ojalá que lo podamos sostener en el tiempo, como vos decís, y en algún momento poder tener toda esta información que nos sirva realmente para la acción y cambiar. Aunque somos un hospital pequeño, creo que va a ser un cambio en la calidad de atención muy importante, así que estamos bueno, muy entusiasmados. Ahí volvimos, perdón que nos desconectamos un cachito. Quedamos en el comité ampliado, Maca. Sí. Ahí está Oh, silenciada. está silenciada, espera que te desilenciamos. Ahí va, ya está. Ok, ahí está. No, les contaba que pudimos armar nuestro comité ampliado con un integrante de cada una de las áreas del hospital, empezar a preparar todo, armar equipos para bueno, sostener, digamos, la verdad, a llevar adelante esto, empezar a medir nuestras tasas y realmente, bueno, poder tener nuestra información para la acción. Así que estamos muy entusiasmados y esperamos poder sostenerlos. La verdad que es un trabajo arduo, pero yo creo que si todas las voluntades se suman y tenemos el apoyo de las personas que toman las decisiones, lo vamos a poder concretar. Así que estamos muy entusiasmados. Qué bueno, Maca, felicitaciones también. Más comentarios, preguntas, dudas. Yo quiero hacerte dos preguntas. Una, que expliques un poco más en detalle la diferencia entre multiresistente y extremadamente resistente, que se habló un poco rápido. Sí, en realidad esas son definiciones. Perdón. En realidad esas son definiciones en base a las familias de antibióticos que los microbiólogos, bacteriólogos le prueban a las cepas bacterianas. Cuando se habla de multiresistencia es cuando es resistente al menos a 3 antibióticos de los distintos grupos que se prueban. ¿Me siguieron? 3 distintos de los distintos Claro. grupos. Por ejemplo, ¿cuáles grupos? Las aminopenicilinas, las cefaloporinas, ¿sí? Las quinolonas, más o menos por ahí es, claro, es muy profundo el tema. Y cuando es extremadamente resistente es cuando es solo resistente a antibióticos de dos antibióticos a un antibiótico dentro de 2 familias. Y ya cuando nos perdemos todos, ya hablamos de pan resistente. ¿Se entendió? Sí, yo creo que sí.
Y la otra Claro. diferencia es la diferencia entre PROA y Ah. programas de... Bueno, eso lo fui charlando y aparte les hablé de la importancia de que existan los dos y los dos interactúen todo el tiempo porque hoy en día está demostrado que las infecciones descienden si estos dos programas interactúan. Bueno, y se previene la emergencia de la resistencia, ¿no? En realidad el programa de prevención y control de infecciones son aquellos programas que están enfocados justamente en eso, en prevenir que aparezcan las infecciones y que se diseminen, mientras que los programas, bueno, están integrados por distinto personal que el programa de uso adecuado de antimicrobianos también. Los PROA son los programas que están realizados, que se llevan a cabo para prevenir la emergencia de microorganismos multiresistentes. ¿Eso cómo? A través de la optimización en el uso de los antimicrobianos, ya sean antibióticos, antivirales y antimicóticos, ¿no? Mucho menos los antiparasitarios. Y si tuvieras que decir algo práctico para los hospitales, ¿qué sugerencia les harías con respecto a los dos comités? Por ejemplo, en hospitales grandes que quizás lo pueden hacer bien separado y en hospitales chicos que quizás... Que idealmente formulen eso, o sea, con la problemática actual que tenemos, idealmente deben existir funcionando ambos programas porque, como les dije hoy, uno previene que dentro del hospital, al utilizar bien los antibióticos, que es lo que mayormente estamos fallando, en usar mal los antibióticos, uno lo que hace es dar las herramientas para que utilicemos bien los antibióticos y prevengamos que emerjan estos gérmenes multiresistentes que hoy son un problema para todos. Y el programa de prevención y control de infecciones lo que hace es prevenir que los pacientes que nosotros tenemos adquieran las infecciones por esos microorganismos y que se diseminen en todo el hospital. Entonces, idealmente tenemos que tener ambos programas y idealmente esos programas tienen que funcionar juntos porque muchas de las actividades que realizan, por ejemplo las capacitaciones, las deberían hacer de forma conjunta. La medición de tasas, por ejemplo de colonización o de infecciones por el microorganismo multiresistente, deberían ser en conjunto. Entonces por ahí que trabajen por separado es un trabajo doble y sí o sí la información que tiene uno es muy valiosa para el otro y la deben mantener siempre y seguir en el tiempo en conjunto de ser posible. En el PROA es clave el farmacéutico. Sí. Por eso les decía, cuando hablamos del comité central, el comité core o el ejecutivo, que en realidad está el microbiólogo, el enfermero en control de infecciones, la representación de la dirección y el médico, epidemiólogo o el infectólogo, y en el caso de que no tengan PROA tendría que estar el farmacéutico. Ahora, si el farmacéutico ustedes lo pueden tener abocado a que haga el PROA y tenga todo el personal que necesita para trabajar, como es el infectólogo, que puede ser el mismo que trabaja en ambos programas, es lo ideal. Sí, incluso el farmacéutico debería ser la cabeza del PROA. ¿Y la enfermera en control de infecciones en ese rol? Y en realidad lo que hace es, en lo que es la medición de tasas de colonización y demás, también vendría a ser para los dos equipos porque maneja la información que es relevante para ambos programas. Bárbaro. Bueno, ¿solo algún comentario? Un poco tomando el tema de la pandemia, cómo vino a empeorar todo el problema que ya veníamos teniendo en la multiresistencia, capaz tomar el lado positivo, que la pandemia puso un poco en órbita lo que es la importancia de los cuidados y de la prevención de las infecciones, porque bueno, estamos muy centrados y preocupados obviamente por la resistencia antimicrobiana, pero estamos hablando de todas las infecciones que se pueden transmitir y el COVID dentro de los hospitales quedó como muy claro que si no adoptamos las medidas adecuadas, tenemos brotes de COVID en las terapias intensivas y esto trasladado a otros. Así que tomar también un poco cómo se empoderó el rol de los epidemiólogos adentro de los hospitales y de las enfermedades de control de infecciones post-COVID, que todo el mundo se empezó a familiarizar, quizás especialidades que antes no estaban interesadas en tener contacto con No sabían ni que existían los epidemiólogos ni los infectados. Ignoraban completamente los carteles pegados en las puertas. Con el COVID creo que todos, hasta los más reacios, tuvieron que aprender y entender la importancia del control de infecciones dentro de los hospitales. Así que un poco tomar lo positivo de la pandemia me parece que perfecto. Quedó como un poco más allanado el camino que antes. Sí, sí. Bueno, ahí Lilia Altamirano dice, soy Liliana Altamirano del UPA Modular 11, Florencio Varela, estamos iniciando la confección del Comité de Control de Infecciones.
buenísimo. Lo que les quiero decir es, no sientan la necesidad de tener todo perfectamente organizado para armar el comité, ¿sí? Son un grupo humano con unas actividades a desarrollar que se irán profundizando en la medida del tiempo. Esto es un proceso en cada uno de los hospitales, clínicas, UPAs, y es un proceso también para la provincia, que cada institución llegue a tener un PROA, un programa de comité de control de infecciones, un comité de control de infecciones, una enfermera en control de infecciones. Sabemos que no va a ser de un momento para otro, pero es un camino que tenemos que empezar a transitar. Y en este camino nosotros les pedimos compromiso, porque es la única forma que podamos generar cambios, ¿sí? Y sabemos también que a veces vamos a estar un poco solos y solas, como decían algunas de las enfermeras en el chat, a veces piensan que uno los va a retar, piensen que esto ya sabemos que sucede con todos los que trabajamos en control de infecciones, que no es algo personal. Por eso nosotros desde la provincia les pedimos a los directores de hospitales que formen parte del comité, que empoderen a los equipos que trabajan en los comités y a las enfermeras de control de infecciones, que no tiene que ser una persona, sino que tiene que ser un equipo humano que esté trabajando en pos de mejorar los derechos, en este caso de los pacientes internados. Así que bueno, no sé si quieren cerrar, decir alguna otra cosa, Yani. No, yo la verdad que me voy con mucha satisfacción de ver tanta gente conectada y estimulada para llevar a cabo esta tarea, que es bastante ardua. Y la verdad que los felicito por la iniciativa y obviamente que estoy disponible por si quieren cualquier consulta. En la clase, en el PowerPoint que les va a llegar, al final está mi mail por si me quieren hacer cualquier consulta. Igual prometo hablar más lento la próxima y nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, nos vemos el viernes que viene, 11:30. Pueden reenviar el link, pueden invitar a más personas. Es más, les pedimos que inviten a más personas porque la idea de esto es que se multiplique. Mismo acceso, sí. El acceso es el mismo, el link Sí. es el mismo, así que ya pueden compartirlo. El link del Drive, guárdenlo, a medida de la semana les vamos a ir subiendo todo, ¿sí? Igual de todas formas, la semana que viene lo volvemos a compartir. Jessica levantó la mano. Ah. ¿Alguien levantó la mano? Ahí lo sacaron. Sí. Bueno, fue sin querer. Sí. Bueno, muchísimas gracias Gracias. a todos, todas y todes. Nos vemos el viernes. Chau, chau.